I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Ramón Díaz, bienvenido a este Psych and Roll 145. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas estás? tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas, con muchas ganas. Estábamos hablando ahora de esas personas que nos hacen exponernos al precipicio del paso del tiempo, ¿no? De que las vuelves a ver y parece que fue ayer, pero realmente no fue tan ayer, ¿no? Aunque nos cueste a veces asumirlo. Totalmente cierto. La verdad que echas la mirada atrás y dices, uff, cuántas cosas vividas, cuántas cosas aprendidas, ¿no? Y sobre todo cuando uno está lejos, ¿no? Y yo he tenido la suerte o la no suerte de estar parte de mi carrera deportiva muy lejos de Granada, de España. Aún más, ¿no? Echa en falta esas personas, esa gente o ese simple abrazo del que también hablábamos, ¿no? Muchas veces que, bueno, pues te hace ilusión, ¿no? Volver a ese pasado y recordar de dónde viene uno y dónde estábamos hace mucho y poco tiempo atrás, y la verdad que es muy bonito, ¿no? Yo cada vez que echo la mirada atrás tengo muy buenos recuerdos y la verdad soy de las personas que puede decir que afortunadamente no me arrepiento de nada de lo que ha sucedido en estos años y lo miro muy positivamente, así que contento de todo lo vivido. Si me tuviera que quedar con una de las cosas más peligrosas del deporte, seguramente sería esta metáfora del burro y la zanahoria, ¿no? De que siempre estamos como más pendientes de perseguir algo, ¿no? De hacia dónde queremos llegar, de qué es lo siguiente que me toca hacer para mejorar mi estatus, mis estándares, mi situación. Y a veces nos cuesta como pararnos a hacer un poco de reflect, ¿no? Como dicen los americanos, de pararnos a reflejar, a ver hacia atrás esa retrospectiva. ¿Tú es algo que intentas hacer, que te sale natural, sobre todo por un poco los vaivenes, sobre todo el cambio más notorio que fue el del verano pasado a nivel de contexto, a nivel de salir de una nueva zona de confort que te habías creado allí en México? ¿Intenta hacer como un poco este ejercicio de retrospectiva y no verte Pues demasiado mira, imbuido por la persecución? he vivido diferentes etapas dentro de todo el proceso de entrenador en las que he vivido cosas diferentes, ¿no? Yo creo que al principio, como casi todos los jóvenes, queremos más y pensar en el futuro y ahora que viene y dónde voy a estar el año que viene y ponerte nervioso porque no sabes dónde vas a entrenar o qué vas a tener o hacerte mil preguntas que cuando uno va creciendo y va madurando te das cuenta de que son 100% innecesarias y que nosotros mismos somos los que estamos generando un conflicto en nuestra mente totalmente innecesario que a veces te hace disfrutar, pero otras muchas veces te hace sufrir. Ahora estoy en un momento de mi vida que me considero una persona mucho más madura que años atrás. He sido capaz de trabajar en mí mismo, en mi mente y en este tipo de cosas. Y ahora puedo decir que vivo el día a día pensando en que mañana es el día que tengo que vivir, en disfrutar lo que tengo, que es muchísimo, porque me considero una persona 100% afortunada por lo que estoy viviendo, por lo que he vivido. Y sí que es verdad que miro al pasado muchas veces, pero sonriéndole y diciéndole gracias, ¿no? Gracias por haberme dado la oportunidad de haber conocido a la gente que he conocido, las oportunidades que he tenido para llegar a donde estoy en estos momentos, así que intento buscar siempre ese aspecto positivo
más que negativo de todo lo que voy dejando o me voy encontrando, pues para intentar hacer el camino más sencillo con un solo objetivo, ¿no? Y es el de disfrutar y de rodearme de la gente que realmente quiero y vivir el día a día como creo que hay que vivirlo, ¿no? Sin pensar demasiado en el futuro, por supuesto, siendo lo responsable que hay que ser y consecuente con el puesto que tiene, con las responsabilidades no solo laborales, sino a nivel familiar también, pero no pensando demasiado en qué puede suceder en el futuro, más disfrutando el momento. No me gusta que el podcast siga la estructura de hacer como un recorrido vital por tu experiencia, por tu currículum. Eventualmente hay algunos programas que de manera inevitable pues se van dando de esa forma, pero intento como ir saltando más de un tema a otro y profundizar. Pero sí me genera curiosidad ese Ramón que toma la decisión de cruzar el charco y irse. No sé si fue Ramón 2013 o 2012. Ahora me 2013, baila. verano de 2013. 2013. Verano 2013. Un poco me genera curiosidad la línea de pensamiento que trazaste para al final tirarte a la piscina, nunca mejor dicho, y decir, oye, a ver hacia dónde me lleva esto en mi carrera como entrenador. Si era más que veías que a lo mejor Granada o España, abriendo un poco más el abanico, se iba a quedar la cosa más corta, o si era más una cuestión de, mira, lo peor que me puede pasar es que me vuelva el año que viene y adiós muy buena. Si te soy sincero, no tuve ninguno de esos pensamientos. Vale. Voy a poner un poco en contexto para la gente que no sepa la historia más bien. La he contado en varias entrevistas, sé que a lo mejor para algunos puede ser algo repetitiva, pero yo he entrenado toda mi vida en Granada hasta ese año. Creo que pasé pues, por todas las categorías del CB Granada, desde minibásquet hasta entrenar en Liga EVA, en Nacional, donde tuve el privilegio de poder entrenarte algunos años. Incluso llegué a entrenar también un año en femenino. Yo tenía mi vida hecha en Granada, yo quería ser entrenador, pero nunca pensé en ese momento que podía ser ni mucho menos el entrenador que soy a día de hoy o llegar a donde he llegado, o sea, ni por asomo. Es más, me atrevería a decirte que ni en esos sueños remotos que uno tenía podría imaginarse de estar donde estoy o donde he llegado. Debo decir que paralelamente al baloncesto en ese momento tenía un negocio familiar, que bueno, pues todavía mi hermano sigue ahí al pie del cañón. Y mi vida estaba hecha. Yo tenía el comienzo de lo que ha sido después mi familia, la vida, entre comillas, muy encaminada y no tenía pensado salir de Granada. Pero bueno, ahí aparece esa llamada de Sergio Valdormillo, que como sabéis para mí es una persona, no solo por esto que voy a contar, sino por todo lo que ha hecho por mí en mi vida, una persona muy importante, que no es solo un entrenador, no es solo un mentor, es alguien muy importante para mí, al que le debo mucho de lo que soy a día de hoy, la verdad, y que ahí sigue ayudándome cada segundo que tiene y apoyándome en todo momento. Pues ese 2013 recibo la llamada de Sergio y me dice, Ramón, me voy a México de entrenador principal y quiero que te vengas conmigo. Claro, te sueltan esa bomba de buena primera encima de la mesa y dices, hostia, ¿cómo me voy a ir? O sea, si tengo toda mi vida hecha aquí. Total, me dice muy inteligentemente él, no me tienes que responder ya. Vete a casa, háblalo con tu familia y mañana hablamos tranquilamente. Él siempre es de reposar esos pensamientos para el día siguiente tener una mejor perspectiva de todo. Y eso hice. Fui a casa, hablé con la que a día de hoy es mi mujer, hablé con mis padres, hablé con mi familia y ellos fueron los que me dijeron, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que después de este torneo te vengas aquí y digas que has vivido una experiencia increíble que nunca podrías vivirla. Aquí va a seguir todo exactamente igual. Pues eso hice. Me tomé ese torneo como una experiencia personal de decir, voy a dar todo lo que está en mí, voy a ayudar a Sergio con toda esa confianza que él ha mostrado en mí sin yo tener esa experiencia profesional a ese nivel. Voy a vivir cada segundo como si fuera el último y cuando pase el mes ya veremos qué pasa. Mi idea era volverme, por supuesto, a Granada y seguir con mi vida. Pero ¿qué pasó? Que fuimos campeones de América
y empezaron a explotar bombas alrededor y eso fue lo que hizo que después pues diéramos ese paso, ¿no? A quedarnos allí en Latinoamérica y que yo empezara mi carrera como entrenador profesional en Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Y además lo he dicho y he puesto siempre el ejemplo del famoso tren que pasa, ¿no? Sí. Hay que ser valiente en la vida. Porque si no eres valiente en la vida, pues al final esos pequeños sueños que tenemos cuando somos pequeños, cuando somos mayores, es difícil que se cumplan si no tomamos esos riesgos. Entonces yo no sé si lo tomé en ese momento porque era mi carácter, no sé si porque me empujaron a tomarlo, no sé si porque es parte de mí adentro, pero ahora sí que invito a la gente a dar ese paso adelante, a luchar por los sueños, a intentar cumplir los objetivos que te marcas, a ser valiente, a afrontar la vida con positivismo, con valentía, porque realmente es la única manera de poder cumplir esos sueños, que cuando estás en tu zona de confort, cuando estás en tu área, es difícil que sucedan. Todos sabemos cómo es Granada. Granada no es una ciudad de muchísimas oportunidades. Pues para esa gente que tiene esa ambición laboral, de crecimiento, de querer más, hay que romper el paradigma, hay que romper esa puerta, hay que entrar en esa zona de desconfort que a veces da un poco de miedo. Total. Yo cuando llego allí a México, cuando he hecho otra y abierto otras puertas, no son sencillas. Desde cambiar el idioma, desde, bueno, mil cosas en la cultura. Entonces yo invito a la gente a que dé ese paso que, ojo, no es fácil. Y que después hay mucha gente que crees que va a hacerlo y que no tiene esa valentía de hacerlo. Por eso, desde mi punto de vista y desde la posición en la que estoy, sí que me atrevo a empujar a la gente a que tenga esa iniciativa, ¿no? De dar ese paso hacia adelante. Sobre todo de lo que me quedo de lo que has dicho, que además lo que conecta mucho con una idea que a mí me gusta contraponer, que creo que es interesante, todos los anglosajones lo llaman como el upside y el downside de las decisiones, ¿no? Como muchas veces nos fijamos en qué es lo que me puede dar esto, pero a veces no nos fijamos en, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Es como, hostia, porque a veces cuando me fijo en lo que algo me puede aportar, pues me entran los miedos, el qué coño hago yo allí, y qué va a ocurrir y no sé qué, pero realmente es que lo peor que puede pasar puede ser, pues eso, que después, como tú bien has dicho, de ese torneo me tenga que volver y fuera, ¿no? Pero te vuelves con una mochila llena de experiencia. Ahí está. Que es lo que a veces nos cuesta ver a priori, ¿no? Como que nos cuesta anticipar el, hostia, y todo lo que me puede dar que ahora mismo no estoy viendo, porque tengo esa capa de humo delante de dudas, de incertidumbre, que no dejan de ser, pues, cosas desagradables, por supuesto. Bueno, es que yo creo que ahí entra una palabra que no sé si la tocaremos en algún momento de la conversación, pero que seguro, porque está muy de moda, ¿no? Y es la palabra fracaso, ¿no? Yo creo que esa palabra, que después podremos darle el nombre que quiera, es una cortina de humo que hace que no seas capaz de ver dentro de una experiencia qué cosas positivas pueden enriquecerte no solo para el presente, sino sobre todo para el futuro, ¿no? Y es verdad que cuando los resultados no son positivos, hagas lo que hagas en la vida, normalmente tendemos a dar ese paso atrás y decir, oh, he fracasado, ¿qué es lo peor que podría pasarme? Ah, te vuelves chiquito. Pero si te das cuenta, esa experiencia seguro que te ha dejado un millón de cosas positivas. ¿Que es difícil verlas en su momento? 100%. Yo no digo que sea fácil, incluso yo te digo que ahora que eras vivo y que el deporte te hace ir al éxito o al fracaso muy rápidamente, es difícil a veces incluso de darte cuenta, pero que es una realidad el que muchas veces cuando tenemos esa derrota o esa sensación de fracaso no somos capaces de ver más allá de lo que realmente me está enriqueciendo. ¿Cómo te relacionas tú con el fracaso o qué nombre o nomenclatura te gusta utilizar para no polarizarlo tanto, ¿no? Para hacerlo como más A moldeable? mí no me da miedo hablar de fracaso, de la palabra fracaso. Yo sé que hay veces que hay gente que dice, no, eso no es fracaso. Digo, vale, no te digo que sea fracaso porque tiene otras cosas muy positivas, pero cuando yo pongo unos objetivos y no los cumplo, yo a eso lo llamo fracaso. Puede ser fracaso de equipo, fracaso personal, fracaso de muchas cosas. Que a lo mejor no es la nomenclatura perfecta que tiene, puede ser. Pero para mí no me da miedo decir he fracasado en algo.
¿Estoy jodido? Por supuesto que estás jodido cuando los resultados, cuando los objetivos que te marcan no se cumplen, pero no me da miedo hablar de esa palabra y bueno, sinceramente este año ha sido una temporada complicada a nivel de resultados y sí que en un momento pensé, joder, Ramón, has fracasado, pero no porque sea un fracaso general, es porque, oye, yo vengo a Granada a intentar cumplir un objetivo que no soy capaz de cumplirlo tanto a nivel de equipo como a nivel personal. Para mí fue un fracaso interno, que después de ese fracaso he sacado un montón de cosas positivas, 100%. Y cosas que me van a ayudar y que me están ayudando a ser muchísimo mejor entrenador. Pero no me da miedo hablar de esa palabra como tal. ¿Qué cosa has reflexionado o has concluido de esa etapa? Primero, a saber convivir la derrota, que no es difícil, que no es sencillo. Después, saber separar lo que es tu vida laboral de tu vida personal. Porque si dejas que en un momento determinado te atrape la vida laboral, hay personas que sufren alrededor tuya que a lo mejor no se merecen ese sufrimiento. Y después a saber mirar dentro de ti y decir qué he hecho bien, pero qué he hecho mal, que para mí esa es la parte importante, o qué mejoraría de lo que crees que hiciste mal para que cuando llegue a la siguiente etapa, donde ojalá no tenga que vivir muchas más esas experiencias, pero que si realmente vuelva a vivirlas, tenga un aprendizaje de qué en ese momento pensaste que hubieses cambiado o que hubiese hecho ante una misma situación. Entonces, para mí ese enriquecimiento personal creo que me va a dar muchas más herramientas para el futuro, incluso ahora que estoy viviendo una situación no igual, pero una situación complicada a nivel deportivo, de cómo saber afrontar muchísimas cosas. ¿Y qué cosa aterrizaste de cara a tu mejora? ¿Qué cosa Bueno, yo creo que sobre hubiera hecho todo diferente ahí o hubiera enfocado de una manera? hay una parte baloncestística, por supuesto, que es una parte deportiva de Mm, conceptos tácticos que a lo mejor, pues bueno, es mucho más sencillo cuando estás tranquilo en casa y empiezas a repasar cosas, pues oye, pues creo que aquí pues, podría haber cambiado esto, a lo mejor en la parte inicial donde estábamos construyendo el equipo, pues tenía que haber sido a lo mejor más fiel a mi idea, aunque el tiempo nos estaba apretando tanto que al final terminas tomando decisiones que a lo mejor no son las que estás 100% convencido por tu manera de jugar, pero que en ese momento son las únicas que el mercado te permite, cómo lidiar en algunos momentos situaciones de tensión dentro del equipo, pues si tienes que tener más mano izquierda, si tienes que apretar un poquito más. Yo creo que hay muchos factores que no son solo los técnico-tácticos, que en esos momentos jodidos, en esos momentos de tensión, en esos momentos en los que no consigues la victoria, ayudan o perjudican mucho a la dinámica de la semana y a cómo puedes afrontar los siguientes partidos. Por ejemplo, para mí había una cuestión que aún sigo sin dar en la tecla al 100%, y a lo mejor me dice, joder, es que eso pues, nadie tiene la varita mm, mágica para tocar, ¿no? Y es cuando está en esa rueda de malos resultados, de que a nivel mental el jugador, cuando llegan los momentos claves del partido, cuando llegan esos momentos en los que tienes 2 o 3 errores, cómo salir de ese bucle mentalmente y pensar en positivo, tener el acierto en el momento tal. Nosotros perdimos muchos partidos por detalles que todavía no sé o no tengo la respuesta concreta de el por qué fallamos ese tiro o por qué yeah, pasó esto en este momento, ¿no? Y aquí, que también hemos tenido esos momentos, pues he intentado cambiar cosas, algunas han funcionado y otras siguen sin funcionar. Entonces, al final, yo creo que muchas veces también depende de los caracteres que tenga dentro del equipo, la prueba y el error, todo el tema de liderazgo, asumir roles. Bueno, yo creo que todo eso, esos procesos te hacen ver con mayor claridad ciertas cosas que a lo mejor al principio no eres capaz de ver. mm. ¿Y lo bueno? ¿Que saca o que crees que tú, pese a todo, sales reforzado de decir, hostia, esto creo que pese a todo como ha ido, me Bueno, reafirmo en que yo lo he creo afrontado que bien? voy a decir una cosa que igual me van a criticar mucho, pero me he probado a mí mismo de que puedo entrenar a este nivel. Lo primero, Ajá. la que estoy capacitado para entrenar a este nivel sin ningún tipo de problema. Y no por los resultados, ¿no? Sino por la cantidad
de mensajes de gente dentro del baloncesto. Lo que pasó después de salir de Granada, pues que recibió pues, con mucha suerte, pues muchas ofertas de trabajo para poder entrenar en España, para poder entrenar en extranjero, pues eso habla de que la gente estará viendo algo de ti que gusta. Después ver que con unos recursos limitados eres capaz de competirle prácticamente a todos los equipos con los que hemos jugado en ACB, pues te hace ver que, oye, porque estás al nivel. Que después tienes que ser mejor porque la ACB es una competición de una exigencia altísima y el más mínimo detalle te hace ganar o perder, 100%. Pero a mí me ha dado ese de decir, oye, estás al nivel para poder entrenar. Después me ha dado una cantidad de experiencia a nivel baloncestística que solo la ACB te la va a dar, ¿no? Estás hablando de que estás jugando contra 17 de los mejores 40 equipos de Europa, 2 o 3 que están en el top 5 de Europa, entrenadores que están dentro de los 10 mejores del mundo. Bueno, todo eso te da una riqueza y una experiencia bueno, que yo creo que conforme pasen los años voy a ir valorando más y más y que me van a dar un enriquecimiento para poder ser mejor entrenador de lo que a día de hoy soy. ¿Y por qué elegiste esta opción en concreto después de Granada? Porque me hablaban de un proyecto. Tenía claro que después de Granada, y hay gente que me ha preguntado, y lo digo también, ¿no? Pues, ¿y por qué fuiste a Granada, no? Porque yo no tenía claro ir a Granada. Yo, mi primera idea era intentar seguir en Estados Unidos. Mi principal objetivo era intentar dar ese saltito a la NBA. Pero claro, cuando recibes la llamada de tu casa, del club de tu vida, de Oscar, que aparte de ser el presidente, pues lo considero un amigo, y me dice, oye, Ramón, quiero que seas tú. O sea, era difícil decir que no, ¿eh? Y mira que al principio no quería, no pensaba que era el momento de venir a Granada. Pero bueno, tenía claro que después de esa etapa en Granada necesitaba ir a un sitio donde pudiera construir algo. Yo sé que venía a Alemania en una situación muy complicada, muy parecida a la que teníamos en Granada, pero cuando hablo con el dueño del equipo, Dennis Schroeder, y con el director deportivo, con Nils, ellos no me hablan solo de que hay que salvar al equipo, por supuesto que quieren salvar al equipo, pero me hablan de un proyecto, de qué identidad quieren tener, de estando en primera o en segunda división, qué quieren ser, cómo van o cómo trabajan con toda la gente joven. Oye, pues me entusiasmó. Me entusiasmó porque no me hablaban solo de ganar o perder, no me hablaban solo de salvar o defender, me hablaban de algo más. Y ese algo más me resultaba familiar a lo que yo había vivido en Capitanes los 7 años anteriores, ¿no? Donde cogimos un proyecto prácticamente de la nada y lo hicimos crecer hasta la G-League, ¿no? Aquí es verdad que es un proyecto hecho, es un proyecto sólido, pero bueno, tiene muchas ideas de crecimiento y sobre todo una estructura interna y una estructura de desarrollo de jugadores que sinceramente no muchos equipos de ACB tienen en España. Entiendo que eso pesaba más que lo puramente visual, que era mirar la clasificación del equipo en el momento en el que te fuiste para allá, ¿no? Hay una persona muy sabia, que sabes quién es perfectamente, que siempre me ha dicho que no tienes que ir donde creas que es mejor, ve donde te quieran de verdad y donde valores lo que haces. Y sinceramente aquí en 3-4 llamadas vi un interés real, vi el por qué me querían fichar, no era solo un simple, oye, quiero un entrenador para salvar a esto, no. Me dieron razones de por qué querían elegir a Ramón Díaz. Entonces dije, pues yo quiero ir a un sitio donde realmente me quieren, aunque estén en una situación muy jodida. Para mí hubiese sido mucho más sencillo decir, o no entreno en lo que queda de temporada, Total. o voy a ir a un proyecto donde, perdón, no me pongo otra vez la soga al cuello, pero vuelvo a repetirlo. Yo creo que este deporte es para valientes. Y yo pues lo soy, la verdad. Sin duda que ya sin contarlo la gente podría acreditarlo, pero ahora que encima lo pones en palabras, con mucha más razón. ¿Te has notado algún tipo de huella
o de herida en tu confianza o en tu seguridad entrenando al hacer la transición de Granada a allí a Alemania? ¿En tu Sí, día a claro. día? En... 100%, 100%. Eso de que, bueno, no lo sé, yo te hablo de mi experiencia. Cuando Sí, uno para pierde, eso estás aquí, Ramón. cuando uno pierde, siempre te entra la duda. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto no funciona? Y, hostia, no estaré capacitado. Por eso es bueno muchas veces lo que te decía antes, ¿no? Una vez que pasa, el ser capaz de ir atrás y reflexionar, ¿no? Y darte Claro. cuenta de, no, eso que pensabas en ese momento es totalmente erróneo. Mm. Hiciste esto, esto y esto y no ganaste, pero sí funcionó. Que muchas veces creemos que el funcionar o no funcionar es solo el ganar o el perder, pero al final hay partidos que se deciden por un tiro en el último segundo. Entonces, ¿cuántas cosas has hecho bien para llegar a ese último segundo para tener opciones de ganar el partido, ¿no? Y eso puede ser un ejemplo claro. Total. Entonces, sí que es verdad que muchas veces piensas en, joder, ¿qué estás haciendo mal? O te entra la duda. Pero creo que cuando te levantas al día siguiente y vuelves a trabajar y vuelves a ver cómo tu equipo evoluciona y ves cómo tu equipo compite y ves que los jugadores que entrenas valoran, aceptan todo lo que estás haciendo en la cancha y son ellos mismos los que te demuestran de estás por el buen camino. Yo eso me lo llevo y te lo digo, y es de las cosas más bonitas que me llevo de Granada. O sea, el respeto de muchos de los jugadores que entrené y esa confianza que me han dado durante y post estar con ellos. Lo hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que como que hay ciertas experiencias que a nivel de titulares pueden parecer una cosa, pero que luego las personas que la han vivido desde dentro se quedan con la interacción, con el grupo, con ciertos mensajes, con... Bueno, al final lo que acaba siendo la vida, que es toda la parte que está debajo del iceberg, ¿no? La foto esta famosa de lo que ves del iceberg fuera y toda la parte de abajo es Es lo que realmente lo que luego realmente no... sostiene. Es lo que realmente sostiene y lo que realmente equilibra todo. Y entiendo, Ramón, que en cierta manera será lo que te ha hecho... No quiero equivocarme en la palabra, pero como que te habrá hecho transitar ese duelo, por llamarlo de alguna manera, de esa experiencia de una manera más objetiva, ¿no? Que no quedándote con ese Objetiva último... y anímica, ¿eh? Y anímica, Mm, porque muchas veces esas palabras de ese mensaje de un jugador, un mensaje de algún entrenador de ACB, de algún director deportivo de ACB, dándote ánimo, diciéndote qué has hecho bien y con los que tienen más confianza en lo que te has podido equivocar. ujú. Hostia, eso para mí es muy importante. O sea, yo recibí 2 o 3 mensajes, que no voy a decir los nombres, de personas que no conocía mucho, Ajá. de gente muy importante dentro del mundo del baloncesto español, diciendo cosas muy bonitas. Anímicamente y baloncestísticamente. Pues perdón, a mí me ayudaron. A mí me Bueno, ayudaron, pues no es porque para menos. cuando estás jodido, cuando lo ves todo negro, la gente que te quiere, sabes que van a ser incondicionales y que no van a tener esa palabra mala nunca y van a ser siempre las palabras buenas. Pero cuando vienen mensajes de gente que a lo mejor no son tan importantes para ti, pero que tú les tienes un respeto o un aprecio o un reconocimiento y te hablan y te dicen, ayuda. Así que le estoy muy agradecido a muchos de ellos y te digo, y no con muchos de ellos tenía una relación grande y ahora también me fijo en esos pequeños detalles porque sé que nunca lo había hecho el mandar un mensaje a alguien cuando a lo mejor había tenido un despido o cuando lo habían cesado o tal. Mm. Y ahora te empiezas a dar cuenta de pequeños detalles que tú también tienes que hacer cuando algún compañero o a alguien que le tiene ese respeto se merece. Aunque no vaya a decir los nombres, sí se puede contar el contenido de algunos de esos mensajes. Bueno, lo primero, los nombres no los voy a decir pues porque, bueno, es totalmente anónimo, Mm. pero mensajes de ánimo de Ramón, lo has hecho bien. Ramón,
tu equipo juega por encima de las posibilidades que creemos muchos de los que estamos dentro del baloncesto, haces cosas muy chulas, me siento identificado con parte del baloncesto que haces, esto va a ser una experiencia y va a volver a la ACB y va a demostrar que estás más capacitado para entrenar aquí, o sea, muchas cosas. Tía, Guay. eso es muy guay, Javi. Sí. Eso es muy guay. O sea, y te digo, solo mi círculo muy cercano lo saben, pero joder, que es muy bonito, tío. Y no sé si todo lo que dicen es 100% cierto o no, pero qué bonito que si solo es un 80%, Ya. seas capaz de mandar ese mensaje y que pierdas 3 minutos de tu puñetera vida para reconocerle a alguien o ayudar a un compañero de tu profesión a salir de un momento jodido. Sí me quiero quedar con, o quiero creer que es cierto, porque es que no, lo hablaba esto hace poco con un amigo además, es que tampoco tienen necesidad de hacerlo, Para nada. Por eso me sorprendió. claro. Pero también te das cuenta de que dentro de este negocio pues hay un negocio turbio, porque es un negocio Sí. que tal, pues un negocio jodido. Mm, Pero que después, pues yo creo que cuando tú eres como eres y yo mm, sé cómo soy yo y sé cómo soy a nivel humano, cuando tú eres directo con las personas y tú te abres a las personas, pues hay gente que hace lo mismo contigo. mm, Y yo creo que la vida en eso, pues te va a dar lo que tú eres capaz de darle. mm. Me gusta mucho que te lo tomes como algo que también poder hacer tú con más frecuencia en un Y lo he hecho, futuro medio plazo, y lo has hecho ya, y ¿no? lo he hecho. Pues habla muy bien de ti, eso déjame decirte. Pues no sé si habla bien de mí, pero Sí, no realmente esperaba menos tampoco por lo que te conozco como persona, pero sí es habla muy bien. otro aprendizaje Sí. que me ha dejado la situación que he vivido que no había vivido nunca. Mm. Que me pasó hace poco hablando con Nacho Llobet en el podcast, hace ya unos 20 episodios, creo que fue 20 o 30 episodios, cuando estábamos terminando y todavía estábamos grabando, lo cual creo que le dio más honestidad a ese feedback. Me dijo que, no me acuerdo ahora las palabras exactas, pero me dijo, Javi, no sé qué tienes, pero no sé si es tu voz, tu gesticulación, pero me hace sentir muy cómodo. Tal. Yo a Nacho Llobet no lo conocía de nada. Fue pues, a raíz de un conocido, lo típico que vas encontrando, vas tirando triple, a ver quién le apetece pasarse aquí a charlar una hora, ¿no? Y es como el típico mensaje que como que te sorprende y te ablanda un poco en el buen sentido de la palabra, ¿sabes? De que entramos en nuestro piloto automático Pero y, porque estamos acostumbrados a que solo los feedbacks positivos, en mi opinión, vengan cuando hay algo exitoso. Mañana gana la claro, liga alemana y tengo en WhatsApp, en Instagram y en Twitter total. 2.500 mensajes que tardas en contestar con muchas gracias a todo el mundo casi lo mismo porque no tienes Mm, tiempo, 10 días. Ahora, te vas de un equipo, te echan o tienes algo negativo y, hostia, a lo mejor tienes 15 mensajes, ¿eh? total. Pues valoro mucho más esos 15 mensajes del día que estás Mm, jodido que los 1.500 sí. mensajes del día que has ganado. Ajá. O los mensajes que a lo mejor no tienen por qué tener ninguna razón de ser, que son, Espontáneo. pues como este de Nacho me pareció súper genuino, ¿sabes? Y me acuerdo que hablé de eso hace poco y sin desmerecer, por supuesto, los elogios de la gente que nos quiere, que por algo formamos círculos y vivimos en sociedad y acabamos construyendo familias, amistades, pero tienen un poco ese tinte de subjetividad que una persona que a priori no tendría por qué, y segundo, que no te conoce de nada, que dedique ese tiempo, como tú has dicho antes, esos 3 minutos a escribir un mensaje o decirte, oye, pues me parece de puta madre esto que has dicho, o creo que esto está muy bien planteado, o hayas ganado o hayas perdido, creo que esta decisión ha sido la hostia, o lo que has dicho antes de tienes ideas muy chulas, o sea, creo que son cosas que, bueno, que nos reconducen un poco ese maremoto de tormentos que nos llegan cuando las cosas no van bien o cuando hay un fracaso en ciertos estándares, como tú has mencionado Totalmente. previamente. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo intentaste lidiar con eso, Ramón? O sea, ese proceso de llegar con toda la ilusión del mundo, pues es que se te veía en la cara, macho. O sea, las ruedas de prensa al principio las veía, vi ese
me tragué entero esas 2 horas de partidito en la cumbre cuando fichaste. Hostia, se te veía en los ojos esto de que los ojos no mienten, ¿no? Que dicen en muchas películas americanas, ¿no? Como que te brillaban, ¿sabes? Es que era la verdad, Javi, es que era el Sí, 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 sentimiento. y yo sé que era totalmente honesto. Hay mucha Y, gente que me dice, joder, Ramón, ¿no te equivocaste en vender esa ilusión, en vender todo lo ya, demás? Te digo, es que si hubiese hecho otra cosa diferente, no hubiese hecho lo que en ese momento sentía. Porque esa era la ilusión, ese era lo que mi cuerpo me pedía, lo que iba a hacer, lo que iba a luchar, todo el sentimiento que tenía dentro estaba puesto ahí en cada palabra, en cada entrevista, en cada momento que estuve entrenando. Porque te lo vuelvo a repetir, o sea, no tenía la idea de venir, pero una vez que dije voy, sabía que era la oportunidad, no de mi vida, era la oportunidad de devolverle a Granada todo lo que ha hecho por mí. Y eso es un sentimiento de responsabilidad enorme. No es lo mismo que ganar o perder en cualquier otro equipo, en cualquier otro país, no. Va a tu ciudad, con tu gente, con tus amigos, con tu familia, con la ciudad que te ha visto crecer, con el equipo con el que he jugado toda mi vida, porque no he jugado en otros equipos, o sea, siempre he sido de Granada, de Covirán. Entonces, para mí era un reto espectacular y hablo de eso y todavía me emociono, ¿no? Porque realmente lo vivo así, ¿no? Y por eso me dolió tanto y me sigue doliendo, ¿no? El no haber podido darle ni la mitad de lo que me hubiese gustado darle y sobre todo porque hubo mucha gente que también confió en mí cuando a lo mejor no tenían que haber confiado y apostaron, bueno, no era una apuesta sencilla y ahí estuvieron, ¿no? Así que, bueno, lo volvería a hacer exactamente igual, también te digo, ¿eh? No cambiaría absolutamente nada de esa ilusión y de ese mensaje que mandé desde el segundo uno. ¿Y cómo fuiste lidiando con esas primeras piedras? Empezás perdiendo como, fuiste identificando tu propio desgaste y tratando de ponerle remedio. ¿Cómo Sí, fuiste trabajándote tú a ti mismo? Entiendo que fue como lo primero bueno, lo que aquí hay tres partes, ¿no? intentaste Que me cuidar. gustaría mencionar. Una es la de mi cuidado personal, y Sí, cuando digo personal es de salud mental, cómo tú te entrenas, cómo tú te preparas para, no solo para ese momento, sino para todo, ¿no? Para nivel profesional y cómo después trasladar eso a tu vida personal, ¿no? Y yo llevo trabajando pues casi 3 años con una psicóloga que yo le digo a ella, y lo digo muchas veces, mi mujer a veces se pone un poco celosa, digo que ya me cambió la vida. Me ha cambiado la vida porque me ha hecho ver 1000 cosas que antes veía de una manera, ahora las veo de otra. Y darle mucha más importancia a cosas que realmente ahora mismo creo que tienen mucho más valor, que antes le daba a otras que yo decía, Dios mío de mi vida, como yo le dedicaba 2 minutos a esto que no me aportaba absolutamente nada, ¿no? Ha sido capaz de guiarme en cada momento, en cada etapa, hasta encontrar una estabilidad. Porque te digo, yo soy una persona que de pequeño, sin saberlo, he sufrido de ansiedad. ajá. Incluso cuando yo jugaba en categorías de Liga EVA y tal, he sufrido de ansiedad sin saber lo que era la ansiedad. Y después eso pues, me ha vuelto a reflejarse en algunos momentos de mi vida cuando he sido entrenador. Y hablas de ansiedad, y perdona que me vaya ahora un poco a ese lado, y parece que es la palabra prohibida, nos ponemos enfermos. No, la ansiedad es una cosa que hay un porcentaje de la población altísimo que o sufrimos diariamente sin saberlo o que está ahí. Hay otra gente que nunca en la vida se da cuenta de que tiene ansiedad, pero está sufriendo ansiedad, o que en algún momento, por alguna circunstancia puntual, personal, laboral, lo que sea, te puede llegar a dar. Y el problema no es que la tengas. Para mí el problema es no saber reconocer que la tienes y ponerle solución a ese pequeño problema. Porque con unas técnicas tan simples como respiraciones, como meditación, como dedicarle 10 minutos a tu cuerpo por la mañana o por la noche en saber reconocer ciertas cosas, le puedes dar una solución. Entonces, por eso digo que me ha cambiado la vida, pues porque entre controlar todo esa montaña de emociones que a veces tenemos los entrenadores y darle un poco de sentido muchas veces a lo que es importante o no, me ha hecho ser otra persona completamente diferente, no solo como entrenador,
sino creo que ahora soy mejor persona, soy mejor padre, soy mejor marido y soy un poco mejor en cada uno de los aspectos de mi vida. Por eso digo que me ha cambiado la vida ella. Qué guay. Eso es una parte, porque me has preguntado que cómo lidias con eso. Para mí la otra parte y lo que sí que te digo que es el pilar de mi vida es mi familia. Y eso sí que es importante para mí. El resto tiene solución. Mi familia, sagrada. Y eso es lo que realmente también hay que en un momento de la vida laboral que hay que saber o hay que tener claro, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que dedicarle todo el tiempo que uno pueda o que quiera dedicarle para intentar hacer lo mejor posible, pero tienes que buscar esos momentos de descanso y de compartir cosas con tu familia que no tiene que ser todo el rato baloncesto en este caso. Entonces, yo para mí, mis hijos son ese momento en el que de verdad le dedico tiempo a hacer otras cosas que no es baloncesto, ¿no? Y ellos se merecen mi mayor atención dentro de las posibilidades que tienes de trabajo, que ya sabes que cuando no estás con el teléfono estás haciendo una cosa y tal, pero hay que buscar ese momento porque ellos se lo merecen y a ti creo que te hacen mejor trabajador. Entonces, psicología, familia y después creer en lo que haces y en lo que quieres en la vida. Yo quiero ser entrenador y voy a ser entrenador el resto de mi vida. ¿A qué nivel? El tiempo y el día a día me lo dirá. Pero yo quiero ser entrenador, sé qué tipo de entrenador quiero ser. Entonces, eso me da una seguridad en mí mismo que me hace lidiar con esos momentos jodidos en los que a veces te entra la duda. Pero si tú tienes salud mental, tú tienes el pilar de tu familia y tú tienes unas creencias de qué es lo que quieres y por lo que vas a luchar, al final todo es mucho más sencillo. Dentro de que estás jodido y de que tienes momentos malos y de que tienes momentos en los que te dan ganas de llorar y en los que tienes momentos en los que tienes ganas de tirar la toalla y gracias a todo esto eres capaz de seguir luchando. Y he tocado unas cuantas cosas, ¿eh? Sí, por eso estoy ejercitando el silencio para no apresurarme y tirar por un sitio que no sea el más adecuado, aunque cualquiera de los que ha abierto, vamos, sería interesante. Sí, Ramón, sin necesidad de que hables como de ningún ejemplo en concreto, pero ¿cómo era un poco ese estar infinitamente jodido de cómo estaban yendo las cosas, pero saber que tú no podías abrir ningún resquicio en lo que aparentaba delante de los jugadores, porque ahí es donde ya realmente un equipo se rompe, ¿no? Cuando ya ve al entrenador que se viene abajo o que pierde un poco Bueno, esa confianza, ¿cómo hacía para, entiendo que tu momento de lamerte la herida, de estar jodido, como bien has dicho, más de puertas para adentro, pero luego decir, mira, mañana otro día y aquí volvemos a yo creo que para hacer eso nuestro tienes que trabajo? invitar al podcast a mi mujer. Porque yo creo que ella al final es la que sufre, ¿no? Mm. Y digo sufre pues porque al final es la que está contigo en esos momentos jodidos, ¿no? Yo, ¿qué es lo que intento? Pues cuando tienes esos momentos de soledad en casa, donde intentas delante de tu hijo no mostrar esa cara, ¿no? de debilidad, de derrota, de sufrimiento, porque lo que te decía antes, ellos no se merecen verte así, porque también sufren y eso es una cosa bueno, que eso es para poner un día un podcast y solo hablar de la familia y del sufrimiento alrededor de deportistas o entrenadores. Pero bueno, yo intentaba llevármelo a mi casa o llevármelo a mí adentro e intentar lidiar con ello dentro de mí. Hay días que lo hacen mejor, hay días que lo sufren más, hay días que te cuesta dormir, pero cuando tenía claro que cuando abría las puertas del palacio y entraba a la cancha, mi cara tenía que ser de vamos a preparar otra batalla, vamos a luchar hasta el último segundo. Y yo creo que el grupo, y te soy sincero, nunca se rindió. Es verdad que tuvimos algunos momentos en algunos partidos de debilidad mental, donde no fuimos capaces de dar ese paso adelante, y te lo decía al principio del podcast, pero creo que el equipo nunca se rindió. Las semanas eran buenas de entrenamientos, teníamos calidad de entrenamiento, había calidad de querer, había jugadores muy comprometidos. Después, bueno, pues como todos, con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, nuestras limitaciones, mis limitaciones, las suyas, las de todos, pero luchábamos. Yo estaba contento con el día a día. Si yo cuando decido irme es porque realmente veo que hay gente que está sufriendo en el club,
veo que la situación deportiva es jodida y que estamos en un sitio en el que no sé si yéndome se puede cambiar, pero ya sabes que muchas veces las dinámicas cuando hay algunos cambios pues varían y por eso decido irme, pero no porque en el día a día sintiera Ya. que el equipo no estaba conmigo. Es más, yo sé que la decisión dentro del vestuario, especialmente con algunos jugadores, fue jodida porque yo sé que iban a luchar conmigo hasta el último día. Ujú. Entonces, eso también te ayuda a afrontar esas mañanas, aunque sea en la derrota, pero con un cierto positivismo de vamos, de se puede. Y después, bueno, pues el carácter personal. Yo siempre he sido un luchador. A mí no me ha regalado nadie nada en esta vida. He tenido que pelear muchísimo por llegar a donde estoy y por muchas cosas. Y eso es lo que voy a hacer de aquí hasta el último día que esté de pie. ¿Lo tenías claro antes de ese partido? Eh, No, ¿Fue Burgos? No me equivoco. Duro. ¿En casa? No lo tenía claro para nada. O sea, es más, para cierta parte de mi familia fue una sorpresa que tomara esa decisión. Pero es verdad que, bueno, que en mi cabeza pues ya estaba rondando, los resultados no están llegando, hay una presión muy grande para todos. Igual soy yo el problema. No el problema, pero a lo mejor el que cambie algo Claro, puede ser una solución para que el clic ese que falta, porque no estábamos jugando mal, tuvimos ahí muchísimos partidos tal, digo, pero oye, a lo mejor un cambio hace que el clic salte y yo sería el más feliz del mundo en que ese clic hubiese saltado y que la situación deportiva de Granada ahora fuera otra de la que realmente es. Por eso tomó la decisión, pero para nada era una cosa premeditada, ni muchísimo menos. O sea, terminó el partido y te salió bueno, verbalizarlo yo así creo en la que fue rueda de un prensa, ¿no? partido muy malo por parte nuestra, un partido Ujú. donde, sobre todo al principio, el equipo no tuvo la actitud ni esa energía de la que te estoy hablando, de querer luchar. Y yo dije, pues bueno, a lo mejor hoy ha sido el momento, ese punto de inflexión en el que, oye, Ramón, te toca. Ujú. ¿Y la rueda de prensa? ¿Cómo Dura, la...? dura. Dura porque te vienen muchas cosas a la cabeza. Tiene muchas cosas de cabeza, a nivel familiar, a nivel personal, la ciudad. Sí que sientes un momento de fracaso absoluto, de una herida, hostia, he fracasado. Hostia, esto no es lo que yo quería, o sea, no es lo que Granada se merece, no es lo que el aficionado se merece, no es lo que la gente que ha apostado por mí se merece. Jodido. Fueron no solo a rueda de prensa, fueron unos días jodidos, la verdad. Quizás laboralmente podría hablar de los peores días de mi vida laboral. Que entiendo que traspasó a lo personal, imagino, en esos días Sí, se por supuesto, unió hombre. un poco todo. Ve a tu hijo llorando en la grada. Mm. Es duro. Total. Ve a tu madre destrozada. Es complicado. Mm. ¿Piensas sobre eso ahora? No, no demasiado. A ver, me pregunta y vuelvo ahí y se me ponen los pelos rizados. Pero es parte de ser entrenador. La putada que es en tu casa. Lo que hemos hablado antes fuera de micro, ¿no? Eso te pasa en Alemania, te pasa en México y dices, ¿dónde voy? A mi zona de confort. Claro. ¿Dónde está tu zona de confort? En Granada, con tu gente. Pero es que yo estaba allí. Es que la gente que me quería estaba allí. Jodido. ¿Cómo llevaste la parte de redes y demás? Viendo cómo... Creo que fíjate que es una de las cosas que mejor llevo. Y eso Latinoamérica me dio un máster, ¿no? Te curtió, ¿no? En eso. Sí, bueno,
daba igual que ganes, que pierdas, que seas Siempre van rubio, a que estar encima. seas moreno, que seas blanco, que seas negro, da igual, siempre tiene a alguien que no le gusta, que te va a criticar. Hubo una persona que me ayudó en su momento en México con el tema de las redes, ¿no? Que me decía, oye, ¿quiénes crees que son las dos personas, los dos deportistas más criticados del mundo? Cristiano y Messi en ese momento. Hostia, son los dos mejores futbolistas del mundo. A partir de ahí todo vale. Ya, no hay criterio, claro. O sea, a partir de ahí todo vale, ¿no? A mí lo único que me jode de las críticas, pues cuando son críticas, aunque sean jodidas de leer o de escuchar, pero tienen un criterio baloncestístico, una crítica aceptable, pero cuando hay insultas por insultar es cuando ya para mí pierde todo el crédito y entra lo feo, ¿no? de eso. Y por culpa de eso, pues se terminarán prohibiendo, se terminarán poniendo ciertas normas, pues porque ya vale todo. Ya vale todo. Yo uso las redes sociales bastante para leer, para informarme. Twitter lo uso mucho para leer noticias. Y es que te vas a los comentarios a veces y de 100 comentarios, 98, y siendo generoso, son negativos. Entonces, hostia, nos hemos convertido en una sociedad en que solo se premia la crítica, solo se premia lo negativo. O sea, a mí me encantaría, tío, que la gente en algún momento de su vida se pusieran en la posición del otro y dijeran, tío, a mí me gustaría que me hicieran eso. Pero no solo por la persona, sino por la gente que rodea. Porque yo estoy preparado por mi trabajo en poder leer eso. Pero o sea, ¿por qué mi hijo tiene que leerlo? Mi hijo en este caso no, porque son muy chicos, Sí. pero si mi hijo tuviera 15 o 16 años, ¿por qué tiene que leer ciertos comentarios? ¿Por qué tiene que sufrir tu familia por culpa de esto? Hostia, la gente no se pone en el lugar. ¿Qué se creen? ¿Que porque yo sea entrenador de un equipo tienen el derecho de poder insultarte abiertamente? Perdón, no. Eso de pago una entrada y tengo el derecho a decir lo que me venga en gana, perdón, eso ya no existe. Aquí en España existe la ley, pero en Estados Unidos, si tú incumples alguna cosa dentro de algún pabellón, te prohíben la entrada de por vida. Y aquí parece que vale todo. Y digo con entrenadores, digo con jugadores, digo con árbitros, con Total. todo el mundo, vale absolutamente todo. ¿Te metías, cómo te cuidabas en eso, en tu uso de las redes, sabiendo que querías seguir utilizándolas? Intentaba leer lo menos posible dentro de las zonas donde sabía Claro. que, bueno, pues que podía haber ese tipo de comentarios que en algún momento te puedan herir. Pero realmente es que le quito mucho crédito a lo que la gente, te voy a decir el 98% de la gente que pone ese tipo de mensajes dice, ¿no? O sea, ahí me jodería que mañana me escriba un entrenador y me diga, hostia, Ramón, te equivocaste en esto. Hostia, ¿cómo puedes tener este error? Eso sí que me dolería desde el aspecto de entrenador de decir, mierda, me he equivocado en esto. Pero que venga alguien que no tiene, perdón, ni idea de baloncesto y que haga una crítica baloncestística basada en un resultado, en tal, perdón. Acepto que no estoy teniendo buenos resultados, asumo que he fracasado, pero no vale todo y no vale insultar. Exacto. Sí quería tocar un último tema, Ramón. Cuando la gente me permite tocar la parte psicológica, como tú has hecho tanto antes de empezar a grabar como ahora, hay un momento que para mí es determinante, que es ese escenario donde yo tomo la decisión de acudir a un profesional, ¿no? Porque creo que ahora, con todo este auge de la salud mental, que tuvo también su explosión con el COVID, creo que hasta cierto punto la gran mayoría de las personas entienden de la importancia de esto, pero cuando te toca a ti de manera directa, es jodido de cojones decir voy a llamar o voy a enviar un mail para pedir ayuda, ¿no? Porque como que siempre se puede estar mejor al día siguiente, ¿no? No es que te haya roto un tobillo, no tienes... Entonces me interesa mucho preguntar cómo fue tu momento
A ver, yo De, te cuento Ujú, honestamente. Yo creo que no toqué fondo como mucha gente dice. No es que toqué fondo y ya solo me vale, quedaba el buscar ayuda. No. Lo que pasa es que yo creo que la psicología es una de las patas de la mesa de cualquier persona. Hablamos mucho de la actividad física, hablamos mucho de la nutrición, pero perdón, para mí las otras dos es la calidad de sueño y la ujú, psicología mental, o sea, la salud mental. O sea, si hablamos de eso para tener una estabilidad en una persona normal, como entrenador, que tenemos que multiplicar muchas veces los estímulos por estrés, por situaciones que vivimos, por toma de decisiones, por mil cosas que nos suceden en la cabeza, porque, y perdón que haga un paréntesis aquí, una nada, persona en el día a día, ¿cuántas decisiones tiene que tomar desde que se levanta a que se acuesta? Voy a poner 100 tomas de decisiones de qué como, qué hago, dónde voy, tal, tal, tal. Un entrenador tiene que multiplicar eso por 100 o por 200. Entonces, ese estímulo que tú le estás metiendo a tu cabeza, al final tiene un momento de saturación. Entonces, si una persona normal, bajo mi punto de vista, debería tener esas cuatro patas de la mesa totalmente cubiertas, pues imagínate para personas que tenemos que liderar o tenemos que manejar o tenemos que claro. liderar grupos no grandes de trabajo, porque al final hablamos de ser entrenador, pero al final lo que hacemos es liderar un grupo de personas que unos juegan, unos entrenan, otros hacen cosas, pero al final tú eres la persona que estás moviendo y que manejas todo eso. Entonces, en mi caso se unió a que yo ya tenía en la cabeza de que el tener a esa persona podría ser importante a nivel personal. En Capitanes, en mi etapa allí, teníamos una persona que no era psicólogo, pero era un coach mental que estuvo trabajando con nosotros 5 años y que me enseñó mucho de técnicas de respiración, para focalizar cosas, para llegar a momentos en los que, bueno, tú sabes mejor que yo de lo que estoy hablando. Y se unió a una crisis que tuve de ansiedad, donde me tiré 1 mes o 2 meses en las que realmente no podía conciliar el sueño. Me daban las 3, 4 de la mañana, tenía que levantarme a las 7 a trabajar y cuando entras en ese bucle de dormir 3, 4 horas con todo el estrés y todo el trabajo, pues no solo empiezas a hacer mal tu trabajo, sino empiezas a llevar problemas a casa que no deberías. Entonces ahí mi mujer también me empujó un poquito, oye, hemos hablado, tú me has hablado de que quieres empezar a trabajar, pues ya. Pregunté, porque esto pasó en México, Ujú, y no tenía claro si quería trabajar con una persona mexicana, estadounidense o española. Y bueno, pregunté, llamé, hablé con varias personas y fíjate que tomé la decisión de una persona, ya se llama Elia, ujú, que es española. Una decisión que jamás hubiese dicho que era acertada si me hubieses preguntado antes, porque yo soy una persona que necesita contacto. Entonces no me imaginaba poder dar siempre las terapias a través de una pantalla. O ya, sea, no entraba en mi cabeza que una persona fuera capaz realmente de ayudarme tanto como ella me ayudó a través de una videollamada. ujú. Es más, yo te he dicho que llevo casi 3 años trabajando con Sí, ella, la conocí personalmente al año y medio, casi 2 años. ya Pero ves. tenemos una relación laboral para mí muy bonita, pues porque realmente te digo, creo que me ha cambiado mucho de lo que soy como persona y como entrenador. Qué guay. No sabes lo que me alegro ya más allá del contenido del podcast, que me da absolutamente igual. Ya me alegro personalmente por ti. ¿Con qué me ha hablado de técnicas, pero con qué te quedarías de cosas que hayan cambiado de tu relación con el mundo? Valores. Hubo, después de las primeras sesiones con ella, de los primeros meses, donde conseguimos estabilizar la ansiedad, donde hablamos mucho me hablaba de qué era la ansiedad, de cómo, no de cómo controlarla, de cómo saber que estaba ahí y saber vivir con Ahí ella. fue donde te diste cuenta, perdón, de que estaba experimentando ansiedad antes y no lo sabías. A ver, Cuando. yo ya imaginaba en esos Ya. momentos en los que eso era ansiedad, pues porque tenía algunas cosas que yo ya había leído, ya te digo, ya me había informado, Ujú. ya había hablado antes con el coach mental que teníamos en Capitanes de que eso era ansiedad, pero claro, ahora empiezas a pensar en todas las cosas que te sucedieron cuando tenías 15, 18, 22, que Claro. no entendías y pensabas que estabas malo.
Y no, venía todo de la ansiedad, ¿no? Entonces esos primeros meses fueron un poco más pues generales, ¿no? Pero hubo un momento que hicimos como unos ejercicios, ¿no? Y ella me decía, quiero que realmente pienses qué es importante para ti en la vida. Y me dice, pero no me lo diga ahora, porque si me lo dice ahora me va a decir familia, trabajo, dinero, no sé, no, no. Ves mucho más allá de eso. Claro. Dentro de la familia, ¿qué es lo importante dentro de la familia? ¿Qué momento es el que realmente te hace feliz? Dentro del laboral, ¿qué es lo que te hace sentir bien laboralmente? No solo ser entrenador, no. Estar en un sitio que te valoren por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, cuando tú eres capaz de abrir esos cajones dentro de ti y descubrirte un poco más lo que realmente eres, porque cuando hablamos de familia, amigos, y metes ahí, venga, todo el mundo para adentro. No, perdón, no. Después hay que saber seleccionar que ciertas cosas dentro de ahí. Entonces, cuando realmente te conoces por dentro, creo que es mucho más fácil tomar decisiones a futuro. 100%. Y empiezas no a valorar el futuro, empiezas a valorar el presente, que realmente es lo que tiene sentido. Porque es lo que te decía antes, o sea, yo jamás soñé con llegar donde he llegado, entonces tengo que considerarme un afortunado y un privilegiado de poder estar donde estoy. Pero hay una cosa importante, no solo es lo que yo sienta, he disfrutado viviendo lo que estoy viviendo. Hay días que sí y hay días que no. Pues ahora intento disfrutar mucho más cada momento. Y te sonará a estúpido, pero si, por ejemplo, para mí pasar Para nada. momentos con mi hijo son cruciales, pues si mis hijos vienen a visitarme a Alemania, sé que hay ciertos días a ciertas horas que son para ellos, para hacer 3 tonterías con ellos, porque me lo paso bien, porque es parte de lo que, por lo que trabajo, es parte por lo que sacrifico para pues, después poder hacer 2 o 3 actividades con ellos, para poder irme a un viaje a no sé dónde con mi mujer, para poder decirle a mi madre te quiero y que se sienta orgullosa de mí. O sea, tonterías, pero que hacen la vida mucho más sencilla y a mí me enriquece muchísimo más. Pequeños detalles que te hacen mejor persona. Bueno, que realmente ubican a cada espacio la importancia que realmente tiene, ¿no? Como no darle a todo, no pones todos los huevos en la misma cesta de nuestro bienestar, ¿no? Y sobre todo, porque cuando tú pones esos huevos de los que tú hablas en la misma cesta o empiezas a divagar de cosas tan generales como el trabajo y dónde voy a ir y quiero más y no, y Sí. dinero y cuanto más me paguen mejor y ya empiezas a pensar en el futuro y pensar en el futuro es sinónimo de ansiedad, igual que pensar en el pasado es sinónimo de depresión. O sea, el querer hacerte muchas preguntas, empezar a plantearte problemas que no tienes ahora mismo en el presente, es cuando empiezas a sentir eso. Entonces, lo que tienes que hacer es separar eso, buscar tus valores, buscar tu identidad personal y vivir el día a día. Totalmente. Lo tengo muy claro de palabras, después me equivoco, ¿eh? Bueno, claro, pues si no nos estaremos convirtiendo en robots. Si no sería otra cosa. Ramón, me gustaría cerrar con una idea que, como he hablado varias veces de esto, la estoy buscando, pero seguramente mm, no la termine por encontrar porque estas son las cosas que tiene el directo. Pero ahí se hizo un estudio, y con esto me gustaría cerrar para no robarte más tiempo. Se hizo un estudio sobre el papel de la suerte, ¿no? Y ahora se ve la suerte como algo esotérico, como algo que o tienes o no tienes. Y este estudio lo que realizó fue un análisis del papel conductual, por lo tanto psicológico, que tiene la suerte, ¿no? Y encontraron varios factores que, por desgracia, no estoy viendo el papel donde lo puse, pero los voy a intentar decir de memoria, porque he visto como varios de ellos reflejados en ti. Y ahora estamos como un poco en la dicotomía esta de irnos a que con esfuerzo todo se consigue o a que el esfuerzo no vale de nada, ¿no? Como que nos caemos en la polarización. Luego,
que no se pueden sacar aprendizajes de los momentos de mierda, o que todo momento de mierda es un aprendizaje en sí mismo, ¿no? Como que nos estamos yendo todo el rato al A los negro, al extremos. blanco y no a los grises. Y realmente, a posteriori, cuando pasa el tiempo, la gente se sorprende de que el ser humano es más resiliente de lo que en un principio nos pintan. Que tenemos más herramientas para lidiar. Hay un libro muy chulo que recoge evidencias sobre este tema, se llama Los mitos del trauma, y cómo la gran mayoría de los seres humanos superan con mayor entereza los momentos de mierda, que cada persona se puede ir imaginando en sus casos cuáles son, los superan con mayor entereza de lo que al principio se presupone, ¿no? Incluso sacan aprendizajes de ellos, ¿no? Y un factor que tú has mencionado es cómo yo luego a posteriori, cuando he sufrido un fracaso, un momento de mierda, cómo yo luego saco conclusiones de esto, bien para seguir repitiendo en aquello en lo que confío, aunque haya sido un fracaso, o bien para modificar aquello que considero que no me ha salido tan bien como, Para mí esa es la como me palabra hubiera. aprendizaje. Exactamente. Exactamente. Y Ya. qué bueno, bueno, perdón. No, dime. Que No, me viene bien para seguir pensándolo. qué bueno que has tocado lo de la palabra suerte, Sí. porque no lo he mencionado en ningún momento y creo que no he hablado mucho de esto, nunca en ninguna entrevista o no Ujú. recuerdo. Yo mis primeros 4 o 5 años, cada vez que volvía de México al principio y hablaba con la gente, me decía, joder, qué suerte tuviste que te fuiste a México, joder, qué suerte tuviste. Pero ¿sabes lo que pasaba? Que yo sí decía, joder, pues sí que tuve suerte. O sea, mis primeros años yo decía, qué suerte he tenido. Pero qué equivocado estaba. Y tuve la suerte de conocer a personas en mi vida que me han dado oportunidades para poder estar en ciertos momentos. Pero después, perdón, hay que trabajar esos momentos. Total. Hay que sufrir los momentos. Hay que salir de las zonas de confort. No una, sino varias veces si quieres seguir evolucionando. Perdón, eso no es suerte. Eso es trabajo. Sí. Eso es convicción. Eso es tener 2 huevos. Entonces, por supuesto que en algún momento de la vida tienes que tener ese punto de suerte, conexiones, saber buscarte, pero después hay que lucharlo. Y no solo con lucha, ¿vale? Pero hay que luchar, hay que vivirlo, hay que reconocer que está bien y que está mal, hay que sacar aprendizaje, hay que volver a salir de esa zona de confort. Perdón, si lo queréis llamar suerte, qué suerte he tenido. Total. Totalmente. Y es que de hecho no me acuerdo de los, no sé si eran 4 o 5 puntos exactos, Ramón, pero sí me acuerdo de 2 que creo que son los que más conectan contigo, que es la gente que acaba teniendo más suerte es aquella que está abierta a las oportunidades, que está abierta a exponerse a lo que tú has dicho al principio de la conversación, a ese punto de locura, valentía de voy a ir por ahí, ya veremos. Y luego la gente que a posteriori, después de un mal momento, como hablábamos antes, de un evento jodido, es capaz de reflexionar sobre ese momento y sacar un aprendizaje, ¿no? De qué conclusiones saco yo de esto, que puede ir desde un partido perdido a una final que no gana, a una liga donde desciende o a eventos tan amplios o tan acotados como cada persona elija, ¿no? Pero qué reflexión sacamos de eso. Y esto me hace terminar con una frase que, desde mi punto de vista, cada persona deberíamos de matizar, que es que realmente de los errores no se aprende. Se aprende de los errores si la próxima vez que me enfrento a algo similar consigo hacer algo distinto. Ese es realmente el aprendizaje, porque yo estaba dicho de que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Nos equivocamos 3 y 4. La primera vez que te tropiezas es un error, pero es que la segunda también. Y a lo mejor del primero no has aprendido, aunque en la segunda se vuelva a presentar una segunda vez, ¿no? Y creo que esto es interesante, el ver también como las experiencias como algo que luego está un poco en nosotros, el cómo las aterrizamos, cómo reflexionamos sobre ellas, cómo buscamos el aprendizaje, en vez de quedarnos simplemente pues con lo jodido que ha podido ser a nivel emocional, como para ti lo pudo ser, pero después de esta hora y 10 hablando contigo, Ramón, yo me llevo a una persona que ha sacado
cosas que mantener, una persona que ha sacado cosas que cambiar y sobre todo una persona que no se arrepiente, ¿no? Me puse aquí ingenuo de mí, ¿no? Lo de si te arrepientes de algo de lo que ha pasado esta temporada, sabiendo que me iba a contar lo que ya me has dicho y ni siquiera he tenido que hacerte esa pregunta para saber la respuesta. Es que es la verdad, o sea, me arrepiento de no haber conseguido los resultados que me hubiesen gustado conseguir, pero eso no está en las manos. Lo único que tenemos en las manos es pues el trabajo, el levantarnos todas las mañanas con la mejor de la disposición pues, para hacer lo que tanto nos gusta. O sea, El hoy, como tú has dicho. volvería a repetir y volvería a decir cada una de las palabras que dice del primer día. Ilusión. Ramón, me lo he pasado que te cagas, la verdad. Aunque por momentos no te negaré que ha sido duro y me ha traído muchas emociones el escucharte, el verte, porque además sabes que, igual que tú has dicho que pasar por ciertos momentos en tu ciudad lo hace más jodido, porque no tienes otro sitio al que ir, sino que te quedas en casa y es realmente lo que asocia a ese momento de mierda. Esto también nos pasa con las personas y para mí ver que alguien como tú, al que sabes que te guardo un aprecio enorme, pasa por ahí, pues joder, no deja de ser algo jodido. Hasta ahora no había podido hablar contigo del tema y ni siquiera esta conversación iba con esa pretensión. Sabíamos los dos que eventualmente íbamos a acabar hablando de esto, eso obviamente no era Aparte te digo, una Javi, que tontería. no me importa hablarlo, ¿no? Porque hay gente Lo sé, que a veces le cuesta preguntarme y lo entiendo, ¿no? Porque puede ser un tema jodido, un tema que al final, pues a mí me despiertan muchas emociones, como has podido ver en algún momento que me ha costado mantenerme, porque realmente ese sentimiento que mostré desde el primer día, ese sentimiento lo sigo teniendo y lo tendré toda mi vida, ¿no? Y pues aparte soy una persona muy emocional para lo bueno y para lo malo. Y no lo escondo. Entonces, lo que tengo claro, y te voy a repetir que lo he dicho en un momento, es que sé lo que soy. Y no sé a dónde llegaré, pero voy a llegar o no siendo Ramón Díaz. Ahí está. Ojalá te sigas manteniendo así de fiel a quién eres y a tu manera de ver el mundo, de ver el baloncesto, a tu filosofía. Me ha encantado escucharte, Ramón, ya te digo. Se hace más duro, pues como te decía, ver a alguien a quien aprecia contarlo, pero creo que precisamente habla bien de tu tránsito por ese duelo el que no tengas ningún reparo en contarlo, ¿no? Que no tengas que guardarte nada, porque creo que eso ayuda muchas veces a verlo como algo que sí, pues que ojalá hubiera sido diferente, pero que cogerá su hueco en tu aprendizaje y en tu historia como ya lo está haciendo, si no hubiera apostado por esa nueva experiencia en Alemania. Y no me queda más que darte las gracias por el tiempo, por tu honestidad. Si se ha traspasado a través de los auriculares de la gente un 1% de la emoción que me ha traspasado a mí aquí a hablar contigo, yo creo que ya hemos cumplido. Y te dejo que cierre y concluya este episodio 145 de la manera que prefieras. Pues nada, darte las gracias, Javi, porque bueno, he pasado un rato muy agradable. Para mí no es un podcast, ha sido una conversación entre amigos y así lo veo. He intentado ser lo más natural y sincero posible. No sé cuánta gente nos escuchará o, como tú dices, le habrá llegado el mensaje o no, pero bueno, ese es Ramón Díaz. Este seguirá siendo Ramón Díaz. Lo único que me queda dentro es, pues, eso lo que te he dicho antes, ¿no? De Granada, ese sentimiento que tengo por mi ciudad, por mi casa, por mi club, que tampoco va a cambiar nunca. Así que un abrazo a todos los que nos estén escuchando y nos vemos pronto por Granada. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.